Rusia lleva casi 3 años librando una guerra contra Ucrania. Moscú está dispuesto a sentarse a negociar de nuevo el fin del conflicto, pero sin la presencia de Kiev. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, de inmediato para negociar un acuerdo de paz en Ucrania. Putin se muestra oficialmente dispuesto a hacerlo, pero hay dudas de ello. Sus tropas avanzan en Ucrania y la cuestión de cuánto tiempo más puede resistir el ejército ucraniano es cada vez más apremiante. A su vez, el presidente ucraniano exige garantías de seguridad para su país. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, ¿Trump y Putin, un acuerdo a costa de Ucrania? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Se los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Estos son nuestros invitados. Los presento de inmediato. Giner Berlekamp es periodista alemán independiente, especializado en relaciones políticas internacionales. Fue corresponsal del periódico berlinés Berliner Zeitung. Eduardo Ziegelbach es experto en relaciones internacionales, relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Alemania, analista internacional. Y Jesús Núñez Villaverde es coordinador o codirector, del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria, experto en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos. Nos acompaña, como siempre, desde España. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, el ejército ucraniano sigue atacando, sigue ahí a las puertas repeliendo el ataque de Rusia. Y ahora con Trump de vuelta a la Casa Blanca, la relación entre Estados Unidos y Rusia podría redefinir el conflicto en Ucrania. Giner Berlekamp, ¿cómo lo ves? ¿Cómo cambia la postura de Estados Unidos hacia Rusia con Trump en el poder? En los detalles no se sabe todavía, pero es que Estados Unidos están redefiniendo su postura. Eso está clarísimo. Un nuevo gobierno de tintes bien distintos que el anterior. Eso automáticamente lleva a cambios. Y sí, creo que pueden ser muy importantes para ese conflicto y espero que de alguna forma lleven a una solución del conflicto, porque en el gobierno anterior no vi mucha disposición a buscar soluciones, salvo evitar que Rusia gane la guerra por parte de Estados Unidos, pero creo que las estrategias de los últimos 3 años no han resultado y entonces un nuevo enfoque sí es imprescindible. Si el enfoque de Trump será positivo, lo veremos. ¿Cuáles son esos cambios importantes que ves tú en este momento? Bueno, un elemento importantísimo es que se están callando todos los que durante 3 años nos prometieron que Ucrania está ganando. Eso ya es un cambio gravísimo, porque por primera vez también los que hasta ahora dijeron que vamos a estar con Ucrania por lo que sea, hasta donde que sea, tienen que definir cuándo y dónde y qué es ese donde sea, cuándo sea, etc. Eso ya también cambia las relaciones y, bueno, todas las políticas, digamos, para darle algún nombre, nacionalistas de Trump, de poner America First, también influye en la financiación de la guerra y sabemos que Ucrania por sí sola nunca estuvo capacitada de llevar esa guerra y menos de prolongarla, que la mitad del presupuesto de Ucrania va a la guerra necesariamente, pero es la mitad que Ucrania misma no puede financiar porque la mitad del presupuesto depende completamente de la ayuda exterior, que no necesariamente son regalos, también son créditos que en algún momento la Ucrania posguerra tiene que repagar, etcétera, etcétera. Hay un montón de fichas en el tablero. Claro. Jesús, ¿tú también ves cambios importantes ahora con Donald Trump en el poder que puedan redefinir este conflicto? Y bueno, me gustaría también hablarte de lo que asegura Donald Trump, que va a resolver esta guerra en 100 días. ¿Es pura retórica o tú crees que esos cambios nos van a llevar realmente a eso?
Al menos su pretensión es esa. Dijo primero que lo terminaba en un día, ahora está hablando de 100 días y en cualquier caso está adoptando decisiones que pueden conducir a, no sé si a la paz, pero desde luego un cambio en la situación actual. Una situación que, si miramos lo que ocurre en el campo de batalla, no hay grandes novedades. Es cierto que por un lado Ucrania está golpeando de manera cada vez más frecuente y más precisa determinados objetivos en territorio ruso, aprovechando que ya tiene armas de mayor alcance, pero eso no cambia la situación que determina que las tropas invasoras rusas siguen ganando territorio dentro de Ucrania, aunque sea a un ritmo muy lento, y que por lo tanto impiden en cualquier caso la idea de que Ucrania puede vencer militarmente a Rusia en esta guerra. Y el cambio fundamental desde mi punto de vista se produce en las palabras del propio Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, un presidente que hasta hace muy poco mantenía férreamente el discurso de la victoria y la recuperación de la integridad territorial de Ucrania, y que ahora empieza a entender la necesidad de llegar a algún tipo de acuerdo, porque tiene una opinión pública cada vez más favorable a la necesidad de llegar a un acuerdo político, porque tiene también a una sociedad ucraniana muy castigada que no parece dispuesta a seguir alimentando a las unidades de primera línea para combatir contra los rusos, y que es lo que ha llevado ahora a poner el énfasis en las garantías de seguridad que pueda obtener si ese acuerdo sale adelante. Un acuerdo, en cualquier caso, en el que vemos cómo Trump pretende plantear las cosas en unos términos directos con Rusia que suponen aceptar los términos de referencia de Vladimir Putin, en la medida en la que para Rusia Ucrania no existe como Estado independiente, y en la medida en la que Rusia trata de plantear su implicación militar en lo que ahora está ocurriendo en Ucrania como una defensa frente a un ataque de la OTAN, y que por lo tanto entiende que su único interlocutor válido es el propio Donald Trump. Creo que eso es aceptar ya de principio las posiciones rusas, pero veremos lo que puede dar de sí la propuesta que ahora ponga Trump sobre la mesa. Claro, bueno, como dice Jesús Eduardo, estamos viendo quizás un cambio de estrategia de parte del presidente Zelensky. Sin embargo, ¿tú crees que llegado el punto de la mesa de negociación permita que esta negociación se haga solamente entre Rusia y los Estados Unidos sin la participación de él, como exige Putin? Es posible que intenten hacerlo. No creo que sea una cosa fructífera, porque al fin y al cabo, o sea, el pueblo ucraniano no va a aceptar eso así tal como se está pintando. Por otra parte, se estuvo especulando últimamente también con la posibilidad de dejar ingresar a Ucrania sin los territorios anexados por Rusia a la OTAN, lo que impediría entonces una marcha más hacia adelante de Rusia. Pero eso no lo veo como factible, porque la OTAN va a evitar eso. Solamente están tematizando eso para hacer exactamente lo mismo que tiene la contrapartida, lo que está haciendo Putin, de poner más amenazas sobre el tablero. Pero ¿qué alternativas entonces le quedaría a Kiev si se da esta situación en la negociación entre Trump y Putin? Es bastante difícil de saberlo, porque por una parte hemos visto cómo Trump amenaza a sus aliados y favorece a sus enemigos, y uno realmente no sabe quién es el que está liderando ahí la estrategia de Trump. O sea, Trump lo que quiere salir es simplemente en las cámaras mostrándose como el vencedor, como en su momento dijo que iba a hacerlo. ¿Es pura retórica entonces, Berlekamp, de Trump, o realmente hay un interés en acabar con la guerra en Ucrania? No creo que sea pura retórica, porque miremos el conflicto en Gaza, que también Trump, ni siendo presidente todavía, dio la pieza que faltaba para obligar a Netanyahu a dar, por lo menos por el momento, un paso atrás en su campaña. Y creo que Trump tiene un interés serio en terminar ese conflicto. Nunca, también cuando en su primera presidencia, no fue un presidente muy amante de las guerras en general. No tiene que ganar mucho con esa guerra en Ucrania, porque para él el primer, digamos, adversario no es Rusia y nadie más, es China. Y el conflicto de Ucrania es un conflicto que influye en las relaciones internacionales respecto a esa rivalidad entre Estados Unidos y China. Había una encuesta muy interesante hace como unos pocos días
del European Council on Foreign Relations, con muchos datos que todos esperábamos, que quién apoya a Trump, dónde la población lo apoya más, dónde menos, etc. Pero un dato quiero citar. En Estados mismos preguntaron en como 20 o 24 países cómo la gente ve el mundo, y en Estados Unidos un 41% dijo que sí, que cree que en los próximos 20 años China va a superar a Estados Unidos como primera potencia mundial. También un 41% dijo que no, el 18% no sabe, no contesta. Es una situación muy rara, una situación de incertidumbre en Estados Unidos, y Trump es hasta cierto punto también un producto de ese conflicto que tiene en Estados Unidos consigo mismo, definiendo su posición. Y Trump está tratando de fortalecer Estados Unidos para que no sea superado por China. Y si China logra por forma indefinida a llevarse a Rusia como aliado con los recursos económicos, etcétera, etcétera, no le conviene en absoluto. Ese conflicto molesta. Lo que pudo cosechar Estados Unidos de ese conflicto ya lo cosechó. Cosechó poder vender su gas del sistema completamente antiecológico del fracking, que es, bueno, antiecológico, muy costoso, cuesta 5 veces lo que cuesta el gas que entró hasta ahora de Rusia a Europa, y Estados Unidos lograron imponer su gas, que en Europa antes nadie quería, en el mercado europeo. Gran ganancia económica, y no de Trump, sino de Biden. También el aumento de los presupuestos de defensa en Europa. Ahora él está hablando de un 5% que deben gastar todos los países de su presupuesto. ¿Para qué lo van a gastar? En la mitad en armamento que va a venir de Estados Unidos. Tremendo auge para la economía estadounidense. Ya cosecharon lo que había que cosechar. Mucho más no puede ganar Estados Unidos en esa guerra en Ucrania. Jesús, me gustaría escuchar tu opinión. Estados Unidos no tiene un interés más allá de resolver la guerra de Ucrania, no tiene un interés más allá de su posición con respecto a China, ¿o cómo lo ves tú? Sí, en línea con lo que ya se estaba comentando, efectivamente yo coincido en que China es el principal rival estratégico de Estados Unidos, y por lo tanto todo lo que desvíe la atención estadounidense de ese tema, de esa confrontación entre dos grandes potencias, sería una mala noticia. Por otro lado, Ucrania no representa ningún interés vital para Estados Unidos. Ha sido una cuestión meramente instrumental para intentar debilitar a Rusia, para intentar empantanarla en un escenario bélico donde se ha ido demostrando que Rusia no tiene la capacidad teórica que se le suponía, puesto que no ha sido capaz de imponerse militarmente a las Fuerzas Armadas ucranianas. Y desde ese punto de vista podemos entender que Donald Trump ahora, que pretende, lo dijo en su discurso de toma de posesión, pretende ser reconocido como el pacificador, tenga interés en poner fin a esta dinámica belicista en Ucrania. Si tenemos en cuenta que Estados Unidos es el principal apoyo económico y militar a Ucrania, es obvio que tiene una palanca enorme para presionar a Zelensky hacia la mesa de negociaciones. Una mesa de negociaciones que previsiblemente, si va adelante en lo que hasta ahora conocemos sobre el asunto, determinaría que Ucrania quedaría definitivamente fragmentada, con al menos un 20% de su territorio en manos de Rusia, lo reconozca o no en términos formales y en términos oficiales, y que por otro lado Ucrania tendría vetada la entrada en la OTAN para muchos años, puesto que la Alianza Atlántica difícilmente va a asumir el territorio de un Estado que está ocupado por un rival, por un enemigo como la propia Rusia. Jesús, entonces, desde ese punto de vista creo que tiene margen de maniobra Trump para llevar adelante su plan. Entonces estamos también viendo un cambio de estrategia de los Estados Unidos, porque hasta ahora ha estado apoyando con armamento, con fuerzas, con todo a Ucrania, pero en la mesa de negociaciones no le importaría, por ejemplo, que pierda soberanía. Claro, porque el apoyo realmente no ha sido para la victoria, el apoyo ha sido para resistir. En la medida en la que esa ayuda económica y esa ayuda militar le ha permitido a Ucrania ir más allá de donde sus propias fuerzas le permitían, todo eso ha prolongado el desgaste y el debilitamiento de Rusia. Pero realmente lo que ha quedado claro es que Ucrania no puede vencer militarmente al ejército ruso. También ha quedado claro que Rusia, con todos los errores que ha cometido, no está en condiciones
pretensiones de conseguir controlar la totalidad de Ucrania. Por lo tanto, lo que parece que se va imponiendo, tanto para Putin, afectado por las sanciones, como para Estados Unidos, que tiene otras prioridades, se va imponiendo el tiempo de llegar a algún acuerdo, algún pacto para enfriar la situación. Yo digo, mirando hacia el futuro, no veo una paz definitiva, sino en todo caso la hibernación de un conflicto, dejando siempre la duda de hasta dónde está dispuesto a llegar Putin dentro de unos años, y considera que se dan las condiciones para ir más allá de donde haya llegado ahora. Por supuesto, parece que fuera entonces una guerra de resistencia, a ver quién aguanta más. Sin embargo, allí está pues el ejército ucraniano atacando todavía con drones la infraestructura rusa, incluido un reciente bombardeo a una enorme refinería de petróleo. Sin embargo, como decimos, la situación en el frente sigue siendo desfavorable para Ucrania. Las tropas rusas continúan avanzando y la presión sobre las fuerzas ucranianas no cesa. Estas imágenes muestran a soldados rusos en Velika Novosilka, en la frontera del Donbass, otra localidad estratégica que se pierde para los defensores ucranianos. Poco a poco, Rusia está corriendo la línea del frente a su favor. En los alrededores de la ciudad de Pokrovsk se libran combates encarnizados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a sustituir al comandante del Frente Oriental por tercera vez en un año. Si los rusos toman Pokrovsk, pronto podrían conquistar toda la región de Donetsk y lograr así uno de los mayores objetivos bélicos de Vladimir Putin. Debido a los constantes bombardeos rusos, todos los niños fueron evacuados de la ciudad. Los civiles restantes están al límite de sus fuerzas. Al igual que muchos soldados que todavía intentan detener el avance ruso. En algún momento hubo esperanza, pero ese tiempo ya quedó atrás. Ahora solo pienso en mi labor aquí, no rendirme, no retirarme. Muchos otros soldados ya han desertado, incluidos los formados en Occidente. No es realista recuperar nuestros territorios por medios militares. ¿Está Ucrania librando una batalla perdida? Bueno, nos quedamos con esa pregunta de nuestro informe. ¿Está realmente Ucrania, Eduardo, te lo pregunto a ti, librando una batalla perdida? ¿Hasta qué punto la ofensiva rusa está debilitando a las fuerzas ucranianas? Esto es una típica situación de guerra de desgaste. Cuando uno ve bien, se pone a ver cómo evoluciona la cosa. En el momento en que cayó Mariupol, muchos hablaban de que ya está todo perdido. Y después se frenó la cosa. Años después estamos viendo cómo nuevamente ya no se está hablando de la reconquista, sino de frenar a los rusos. Y lo que están indicando los ucranianos es que no tienen la capacidad de recuperar eso por sus propios medios. Y ahí entra el tema político. Cuando ya no tienes la capacidad militarmente de imponer tu voluntad, te queda solamente el escenario político. Y aquí es donde tenemos que ver quién tiene más cintura y quién logra convencer a la otra parte de que las pérdidas que tendría al ponerse a la mesa de negociaciones son menores que lo que la otra parte, porque lo que no quiere ninguno es darse por vencido o mostrarse como el vencido ante su pueblo. Y mi pregunta hacia ti, ¿quién crees tú que tiene más cintura? ¿Quién crees tú que tiene más apoyo en este momento? Apoyo real en este momento para seguir con esta guerra. Lamentablemente Rusia tiene más apoyo porque no tenemos ninguna injerencia sobre lo que pasa internamente. Tienen también una capacidad de mantener todos los impulsos mediáticos fuera y manejar la narrativa de lo que está sucediendo ahí, cómo lo quieren. Tienen también todo el poder judicial sobre control de unas pocas manos que hacen y dicen lo que les dice Putin. No hay otra forma de llevar las cosas adelante en Rusia. Entonces, lo que vemos es, por una parte, una Ucrania donde tenemos diferencias de qué es lo que quiere el pueblo. Hay algunos que quieren ya decir vamos a ceder algo, vamos a perder algo, pero por lo menos dejamos de estar en guerra. Y están los otros que dicen tenemos que seguir, porque en el momento en que nosotros digamos que va a haber paz, es cuestión de tiempo y no de si sucederá o no hasta que tengamos la siguiente guerra. Claro.
Bueno, a primera vista, como dice Eduardo, Rusia parece estar en una posición fuerte en este momento. Sin embargo, ha perdido muchas vidas y ha perdido también mucho dinero. Se estima, por ejemplo, que hasta 2.000 soldados rusos mueren cada día y las bajas siguen aumentando. ¿Hasta dónde puede llegar Rusia y cuán fuerte está en este momento? Rusia puede aguantar más que Ucrania, esa es la clave. Si son 2.000, si son 1999, 2001, ¿quién tiene las cifras? El que las tiene no las publica, y no voy a entrar en el juego de comparar las cifras que da la parte ucraniana y la parte rusa. Eso no lleva a ninguna parte. Rusia está perdiendo muchas vidas humanas, está quemando recursos, igual que Ucrania. En ese término, nadie puede ganar nada en esta guerra. Rusia ha apostado a admitir que no va a lograr la cooperación con Europa, con la mitad occidental de Europa, para decirlo así, porque la otra mitad es la postsoviética, y que a quemar naves con ese ataque frontal a Ucrania en el 22. Rusia, digamos, la cúpula que dirige el país, económica, militar, política, religiosa incluso, hay como un consenso en hacer lo que están haciendo. Claro. Pero tienen claro también que ese conflicto tiene que terminar, que no van a conquistar Kiev, ni van a conquistar Odessa, ni Kharkiv, que eso costaría demasiado, que no le dan las fuerzas para eso. Pero, aunque sí, claro, es una guerra de desgaste, pero el desgaste está claramente más grande, mucho más grande del lado ucraniano. O sea, si escucho ese término siempre... se evoca la Primera Guerra Mundial y el frente entre Alemania y Francia, y no estamos en esa situación. El frente se está moviendo continuamente en detrimento del lado ucraniano. Y si Ucrania pierde la ciudad de Pakrovsk, pierde un importantísimo centro económico por el especial tipo de carbón que hay ahí y no en ninguna otra parte. Pero con eso pierde toda la industria o gran parte de la industria de acero, pierde los yacimientos de litio, que son muy codiciados también por muchos políticos, hasta en Alemania. Perdona que te interrumpa. Estamos hablando de un conflicto que ya lleva casi 3 años, ahora en febrero se cumplen los 3 años, y nosotros no ha sido pocas las veces que hemos estado analizando esto. Desde el primer momento estamos diciendo que Rusia tiene muchísima más capacidad para atacar en Ucrania y para ganar esta guerra, pero tenemos casi 3 años y no lo hemos visto. ¿Por qué crees tú que está todavía este conflicto allí vivo, como si no hubiera pasado el tiempo? Una respuesta importantísima es que porque no se resolvió a las 2 semanas, cuando había forma de resolver con los acuerdos que se estaban preparando en Estambul, y que al parecer tanto la parte ucraniana como la parte rusa estaban dispuestas a llegar a ese tipo de acuerdo, y faltaba muy poco, y los que le dijeron a la parte ucraniana: no firmes eso. Por todo lo que sabemos de muchas fuentes, fueron el primer ministro de Inglaterra, Johnson en ese momento, y el gobierno de Estados Unidos, que dijeron: no, aguanten, sigan esa guerra. Y Ucrania está pagando muy caro eso, y también el pueblo ruso lo está pagando muy caro. Claro, por supuesto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que Rusia sigue tan fuerte porque tiene una superioridad militar hacia Ucrania y hacia los que apoyan a Ucrania en este conflicto? Entiendo que los dos se están debilitando en una guerra de desgaste, pero como acabáis de comentar, y coincido con eso, Rusia tiene más capacidad para aguantar más tiempo la apuesta belicista, y desde ese punto de vista tiene, por lo tanto, más opciones, no de una victoria definitiva, pero sí de imponer en una negociación los términos que más le convengan. Y parece que nos acercamos a ese punto.
Putin tiene un margen de maniobra mayor, puesto que internamente no tiene una oposición parlamentaria, ni de medios de comunicación independientes, ni de sociedad civil organizada que le puedan llevar la contraria. Por otro lado, aunque las sanciones internacionales están dañando a la economía rusa, sigue teniendo capacidad para producir armamento y para movilizar a personal y enviarlo al frente, además de la ayuda de Irán, de Corea del Norte y obviamente también de China. Todo eso le da, en definitiva, ventaja, que es lo que puede hacernos pensar que está impulsando ahora el que se pueda abrir un proceso de negociación definitivamente, con o sin la presencia de Zelensky, de negociadores ucranianos, pero buscando al menos paralizar esta etapa de la guerra abierta, de la violencia diaria, para dar paso a algún tipo de arreglo político que previsiblemente suponga la renuncia de Ucrania a su integridad territorial. Creo que ese es el elemento fundamental. ¿Y qué significaría para Rusia este acuerdo político? ¿El levantamiento de sanciones solamente? Que ya es bastante, por supuesto. Evidentemente, con lo que cuenta es con que detrás del acuerdo vendría un levantamiento de sanciones que aliviaría previsiblemente las cargas que ahora está soportando, e incluso, porque se empiezan a escuchar voces en ese sentido, incluso podría volver a reabrir esa relación en términos energéticos del gas ruso y del petróleo ruso, en la medida en la que, como ya se ha señalado también, el gas estadounidense es más caro todavía. Por lo tanto, Rusia tiene la posibilidad de sacar ventaja en esa negociación para aliviar las sanciones, lo cual significaría también más tranquilidad para Putin e incluso para poder hacer más negocio. Claro, todo ello, evidentemente, a costa de Ucrania. Claro, hemos estado repitiendo varias veces que es una guerra de desgaste. ¿Cómo quedaría Rusia si se levanta finalmente la guerra, se logra una paz en este conflicto? Rusia apuntaría entonces a poder volver a ser como decían en su momento, la estación de servicio donde repostan todos los que necesitan consumir su energía proveniente de Rusia, que para Rusia era en su momento Europa el mejor cliente, y ya antes de comenzar la guerra habían empezado a hacer una divergencia de parte de los yacimientos, creando nuevos oleoductos y gasoductos para China, para abastecer a los chinos. Los dos grandes desfavorecidos en caso de que se normalizase de nuevo esa relación entre Rusia y Europa son China y Estados Unidos. Estados Unidos porque tendría dificultades en seguir colocando su gas de esquisto, que es demasiado caro, y China porque perdería la capacidad de mantener el coste energético de la energía proveniente de Rusia bajo, porque son uno de los posibles compradores exclusivos en el volumen que Rusia puede vender. Pero ¿no crees que si Europa o los países que han dejado de comprar el gas ruso vuelven otra vez atrás, es como que no aprendieron nada de este conflicto? No, absolutamente no, pero es cuestión de tiempo hasta que vuelva a haber gente aquí que diga tendríamos que haber hecho eso previamente, tendríamos que haberlos forzado a sentarse a negociar y demás, porque lo que les importa mucho es igual que a los americanos que quieren también, cuando van a repostar el coche, tener un precio de combustible bajo. Aquí también la gente quiere pagar poco por su calefacción, quiere pagar poco por seguir conduciendo su vehículo y demás. Y hay otros tantos cosas más que se vieron afectadas. Las industrias que exportaban mucho a Rusia perdieron un mercado importante. ¿Tú también estás de acuerdo con esto? Solo hasta la mitad, porque no nos la hagamos tan fácil, porque no fue Rusia que dejó de suministrar a Europa, al resto de Europa, con gas y con petróleo, sino fueron los países de la Unión Europea que dijeron que no vamos a comprarle más, que fue Alemania que aceptó que la destrucción del gasoducto importantísimo de Nord Stream, que todavía no se sabe si fueron Estados Unidos o si fue el gobierno ucraniano con el apoyo por lo menos de Estados Unidos, ese gasoducto hubiera sido de gran importancia estratégica para Europa y hubiera sido beneficioso. No sé por qué debe ser malo para Europa suministrarse de gas que es menos antiecológico que el de Estados Unidos, que es mucho más barato. ¿Por qué decir que es un error cooperar con el país más grande que tenemos en nuestra vecindad, que es Rusia?
¿Por qué es un error buscar un entendimiento en el continente para un sistema de paz, de cooperación, de desarrollo mutuo? Ese sigue siendo la gran tarea geoestratégica. Si no, volvemos a una época de guerra fría, de confrontación, de peligro, de guerra por aquí, por allá. La tarea, de Angela Merkel se decía que siempre pensaba las cosas desde su punto final. Y eso es lo que hay que aplicar acá. ¿A dónde queremos llegar? ¿A un mundo en que otra vez haya una cortina de hierro por la mitad de Europa, económica, política, militar, lo que sea, o a una situación de tensión, de cooperación y de comprensión de los intereses del otro? Jesús, es un tema interesante para planteártelo a ti, ¿no? ¿O tú crees que Europa debería seguir negociando con Rusia después de este conflicto, sabiendo hasta dónde puede ser capaz de llegar Putin? Precisamente con esa misma idea del punto final, a dónde queremos llegar, hay que reconocer que la situación actual muestra un acusadísimo desequilibrio en el orden de seguridad continental y que la única manera de restablecer ese orden de seguridad continental que nos debería interesar a todos los países europeos es negociando y relacionándose entre todos los países europeos. Y da la casualidad, la geografía así lo impone, que Rusia es un país europeo, por lo tanto tenemos que hablar con Rusia. No tenemos escapatoria a esa situación y de lo que se trata es de reconocer los intereses legítimos de seguridad de todos los países y eso incluye también a Rusia. Por lo tanto, tenemos que explorar, con Putin o sin Putin, alguna vía de relación en donde encajen intereses económicos, intereses estratégicos, intereses comerciales, porque de otro modo a donde vamos es a una confrontación de la cual salimos todos debilitados y todos salimos perdiendo. ¿Y dónde queda entonces la posibilidad que ha estado sobre la mesa todo el tiempo en este conflicto de que Ucrania forme parte de la OTAN? Hay que recordar que más allá de la declaración del año 2008 en la cumbre de Bucarest de la OTAN, cuando George Bush hijo impuso la idea de que había que reconocer a Georgia y a Ucrania la posibilidad de ser miembros de la Alianza Atlántica, nunca la Alianza Atlántica puso en marcha un proceso de integración de Ucrania. Por lo tanto, ya era anterior a la invasión rusa la idea de que Ucrania, en la situación en la que estaba, no iba a formar parte de la Alianza Atlántica, menos ahora que está dividida. Por lo tanto, creo que eso va a ser un elemento también significativo en el hipotético acuerdo al que se llegue, entendiendo que Ucrania quizá lo que quede en manos de Kiev pueda entrar en la Unión Europea, pero desde luego no en la OTAN. Hablamos entonces de ese acuerdo. ¿Cuán cerca está la paz en Ucrania desde el regreso de Donald Trump a la presidencia? Las declaraciones sobre posibles negociaciones con Putin han sido constantes. Sin embargo, este juego diplomático está marcado por mensajes confusos que combinan amenazas, halagos y críticas. Vamos a ver el informe. Me gustaría mucho reunirme con el presidente Putin y poner fin a esa guerra. Estamos listos para las negociaciones sobre la cuestión ucraniana. Anuncios, pero no solamente eso. Trump amenaza a Putin con aranceles, impuestos y sanciones si no finaliza la guerra en Ucrania. Putin responde con halagos. El presidente estadounidense no solo es inteligente, sino también pragmático. Incluso adopta la mentira de Trump sobre el fraude electoral de 2020. Con Trump de presidente, la guerra se podría haber evitado, dice Putin. Pero no se desvía de sus objetivos militares. Por supuesto que lucharemos por los intereses de Rusia, por los intereses del pueblo ruso. Ese es, de hecho, el sentido y el propósito de la operación militar especial. Trump, por su parte, causó revuelo con unas declaraciones sobre el presidente ucraniano en Fox News. Zelensky quiere llegar a un acuerdo. Ya tuvo suficiente. No es un ángel. No debería haber permitido esta guerra. Declaraciones de Washington y Moscú. Pero, ¿qué hay de Ucrania?
Bueno, ¿qué hay de Ucrania? Pareciera que la paz de Ucrania se está negociando solamente entre los Estados Unidos y Rusia. Jesús, tengo un acuerdo que ha salido en algunos medios, sin embargo no se ha podido confirmar si es real o no este documento. Dice que más allá de las fechas, que habla por ejemplo del 9 de mayo para terminar con esta guerra, el plan incluiría que Ucrania renuncie a ser miembro de la OTAN, como habíamos dicho antes, que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea en el 2030, que Ucrania no reduzca el tamaño de su ejército y Estados Unidos se comprometa a seguir apoyando la modernización de las Fuerzas Armadas. Hay muchísimos otros puntos, sin embargo me quedo con estos. ¿Quedaría entonces Ucrania debilitada, mucho más debilitada de lo que está ahora con este plan? ¿Qué gana Ucrania firmando un acuerdo de paz de esta forma? El problema es que Ucrania tiene muy pocas alternativas, puesto que no habría llegado ni siquiera a la situación actual si no hubiera sido por el apoyo de más de 40 países occidentales con Estados Unidos a la cabeza. Por lo tanto, en la medida en la que Trump amenaza con recortar o suspender la ayuda económica y militar a Kiev, eso ya lleva a Zelensky inevitablemente a tener que doblegar, a tener que olvidarse de sus propios planes y aceptar lo único que se le pone delante, que sería llegar a algún tipo de pacto con Rusia. Su preocupación, si atendemos a sus últimas declaraciones, su preocupación fundamental, asumiendo ya que va a llegar en algún momento un acuerdo de ese tipo, es conseguir garantías de seguridad, conseguir garantizar que Putin no utilice el acuerdo simplemente como un respiro para volver otra vez a la guerra en el momento que lo considere oportuno. Y por eso Zelensky habla del despliegue de hasta 200.000 soldados de diferentes países de la Unión Europea, y queda por saber si eso va a ser realista o no, para que sirvan de disuasión a futuros ataques rusos. Hay que recordar que Ucrania ya tuvo como garantes de su integridad territorial en el año 1991 y cuando renunció a las armas nucleares en 1994, los garantes fueron Washington, Londres y Moscú. Y sin embargo, cuando Moscú quebró ese acuerdo y ese compromiso e invadió el país, no hubo ningún tipo de garantía válida y por eso está en la situación actual. Lo que busca Zelensky es evitar otra situación similar. Claro, en ese momento, como dice Jesús Eduardo, se hablaba de Washington, Londres y Moscú como garantes. En este caso, solamente se escucha Estados Unidos y Rusia. ¿Cuál es el papel entonces, por ejemplo, de la Unión Europea en esas negociaciones para un acuerdo de paz? No me queda bastante claro, porque está hablando Trump que como si estuviese él negociando y ofreciendo la integración de Ucrania a la Unión Europea cuando no tiene ni siquiera la potestad de hacer absolutamente nada para ello. Entonces, hay muchas cosas que son palabras vacías, que simplemente está diciendo cosas que le vende a sus cámaras, a las personas que siguen lo suyo, pensando que está ofreciéndoles realmente mucho a los ucranianos, por lo cual entonces no se vería como perdedor en caso de ceder ante Putin. ¿Y estaría Europa quizás dispuesta a asumir el liderazgo de una defensa de Ucrania en esas negociaciones? Creo que la Unión Europea está tan dividida internamente y hay tanta falta de liderazgo en la Unión Europea que no lo veo. Es un drama lo que está pasando en la Unión Europea. Ya hubo varios cambios de gobierno. Nos esperan más. Vemos el debilitamiento del gobierno alemán, vemos el debilitamiento del presidente de Francia, vemos la nueva posición de Italia, vemos los cambios en Holanda, etcétera, etcétera, etcétera. La Unión Europea está en un momento muy complicado. No veo que pueda tomar el liderazgo, mucho menos veo cómo la Unión Europea podría admitir en cuestión de 5 años a un país que está tan lejos en todas sus estructuras, y ni hablar de la corrupción endémica que hay que combatir primero en Ucrania también. Y vimos también el problema que tiene Francia con ese tratado de libre comercio con el Mercosur para proteger a su agricultura. La agricultura de Francia es una cosa infinitamente chica en comparación con la agricultura de Ucrania, que es junto con Rusia son los 2 mayores exportadores de granos en el mundo. Cambiaría todas las, a ver, Eduardo. Ahí tienes exactamente parte del plan de Trump, porque
A Trump no le interesa una Unión Europea fuerte. Esto. A Trump le interesa una Unión Europea de pequeños vasallos que ni siquiera son capaces de organizarse en contra de Estados Unidos. Porque ahí estarían ellos dependientes de Estados Unidos y jugando en contra de China. Eso, exactamente. Pues si estamos de acuerdo, pasamos a otra pregunta. Jesús, tú hablabas antes de las garantías de una paz duradera. ¿Cómo, si llegara a lograrse un acuerdo de paz, cómo podría hacerse para que esta paz sea duradera? Sí, si suponemos que se llega a un acuerdo como el que ahora se va vislumbrando, habría una línea de demarcación que establecería qué parte del territorio de Ucrania se queda en manos de Rusia y qué parte en manos de Kiev. Sobre esa línea de demarcación cabe pensar que se desplegaría una fuerza internacional con participación de algunos países europeos, y queda por saber quiénes y hasta dónde, puesto que los 200.000 efectivos de los que habla Zelensky me parece que se salen de la realidad. Otras fuentes hablan de que se podría llegar hasta unos 40 o 50.000 desplegados en esa línea. Recordemos que la línea, actualmente el frente de batalla, abarca un poco más de 1.000 kilómetros de longitud. Por lo tanto, se trataría de tener allí fuerzas de mantenimiento de la paz que tuvieran el propósito de evitar que Rusia se sienta tentado de aprovechar la debilidad de Ucrania para volver otra vez a la fase abierta de una guerra conquista. Pero evidentemente todo eso va a depender de la voluntad política, efectivamente, de una Unión Europea y de unos gobiernos europeos que hasta ahora no han dado muestras de tener capacidad para influir realmente en el desarrollo de lo que está ocurriendo allí. Una Unión Europea que no estaría ni siquiera presente en las negociaciones del acuerdo y a la que luego se le va a pedir que asuma el coste de la reconstrucción, la integración de lo que quede de Ucrania en la Unión Europea y el despliegue de soldados. Creo que a día de hoy eso todavía tiene que detallarse mucho más para convertirse en un plan realmente creíble. Creíble. Eduardo, estamos viendo el regreso de un mundo donde las superpotencias acuerdan, por ejemplo, el reparto de esferas de poder. Yo creo que estamos viendo cómo están intentándolo, por supuesto. O sea, si vemos también cómo se comporta con México y con Canadá, que son sus aliados, tenemos toda la certeza de que Trump va a imponer o tratar de imponer su voluntad donde sea, con quien sea, salvo que se sienta en una situación donde no tiene la capacidad de la fuerza esa, como con Rusia o con China. Bueno, para terminar, Berlekan, ¿es Ucrania una pieza de cambio en el juego de poder entre Estados Unidos y Rusia, perdón? Lo tratan de ponerla así, y cuando Ucrania admita la situación en la que está, quizás recupera un papel de negociador en causa propia, mientras que sigue en su curso actual, ni eso. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Jesús, por estar con nosotros, y a ustedes también, por supuesto. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.